¿Cuál es su nombre completo? ¿Y por qué motivo le pusieron sus padres ese nombre? Tío, ¿cuál es el nombre suyo completo? ¿Y por qué le pusieron ese nombre? Ay, yo no sé, Omar, ¿por qué? ¿Cuál es el nombre suyo completo? Yerdalisa Medrano Salcedo. ¿Y usted, cuál es el nombre suyo completo? Niña, ya la mente. Tres apellidos, no. Están grabando, están más serios. ¿Y por qué le pusieron ese nombre? Esto no sé por qué fue. Ay, ¿Cuál es su fecha y el lugar de nacimiento? Villalobos. No, mentira. Tiburcio. Puerto Plata. La fecha. Oye, Tiburcio, Puerto Plata. Este Bueno, a mes. ver, para que tú veas. 1952. A mí me da la vaina, yo no sé nada. A mí me da la vaina. Por lo menos yo no sé ahí, me fui a Puerto Banita. ¿Y se acuerda de su casa o el lugar donde creció? ¿Qué se acuerda? Claro que sí, 100%, me acuerdo muy bien. ¿Y qué se acuerda? Me acuerdo de muchísimas cosas. Primero me acuerdo muy bien que la casa eran de estas que tenían como 4 puertas, esas que se abrían. Era una casa larga, tenía 2 habitaciones, una sala, un comedor y un colmado. ¿Y usted, Fior, dónde usted nació? En Dajabón. ¿Se acuerda algo? No, porque yo nada más nací en Dajabón, porque yo me quedé allá en Se Puerto fue en Puerto Banita. Ok. ¿Y qué se acuerda de Puerto Banita? Ah, no, yo me recuerdo donde yo vivía, que yo recuerdo la casa, mi casa era una, de la abuela mía también, que una casa así de la alegría así, como forma de él. Una galería ahí. Y tenía así mismo como muchas puertas y ventanas. Y yo recuerdo, Una Mario, casa grande. una casa grande, que la primera nevera de gas queroseno que llegó a ese campo fue de la abuela mía. Wow. Que tenía un tanque, se alaba ese tanque, Y el primer radio, se le echaba el gas. y el primer radio de Teca. También. Después fue mi casa. Sí. Cuénteme de su papá, de su mamá, lo que usted se acuerde, el nombre completo, la fecha de nacimiento, el lugar donde nació o algún recuerdo de su papá y de su mamá. Bueno, ¿Cómo se llamaba? El nombre Mi papá completo. se llamaba Eugenio Bienvenido Carlos. Mi mamá, Hilda María Peña. Mi papá nació en Toronto. No recuerdo su fecha. Mi mamá nació en Villa Elisa, Villalobos. No recuerdo tampoco su fecha. Sé que sus padres, la de mi mamá era Ana Mercedes Guzmán y David Peña, alias el coronel, era su padre. Y de mi papá era Manuel Cárdenas y doña Corina Minaño. ¿Y usted, Fior? Ah, ok, mi mamá se llamaba Neida Salcedo y mi papá Genaro Medrano. La mamá de mi mamá se llamaba Dorotea Martínez. Y mi abuelo materno, Arturo Salcedo. De mi papá, Epifanio Medrano. Y de mi abuela yo no recuerdo el nombre. Así, porque tú sabes, no, Fanito era Epifanio. Pero sabes que yo con esa parte, yo tuve muy poco contacto. Lo veía muy ocasionalmente. Gilla era el nombre, pero de nombre, o sea, nombre exactamente. Yo no sé si, imagino que sí me apoyo. ¿Y qué hacían sus papás? La parte de con mi mamá era ganadero y Fanito, pues mi papá era como agricultor, Fanito, sembraba arroz. Y de los familiares que ustedes tienen ya muertos, ¿de quiénes se acuerdan y qué se acuerdan de ellos?
De los familiares muertos, ¿de quiénes se acuerdan y qué se acuerdan de Mi ellos? papá me acuerdo muy bien. Incluso me acuerdo bien hasta el día que murió. De mi hermano mayor, también me recuerdo de él. De mi tío Porfirio Carlos. De eso hay de Marina Carlos. Me acuerdo bien de esos muertos. ¿Y usted, Fio, se acuerda de algún familiar muerto? No, mi abuelo hace muchos años que murieron. Mi mamá, 54. Y mi papá, 7 años va a tener. Me vamos. Si yo no voy a entrevistar, yo no sé. Yo juego ahorita. Entrevista media. No se vayan, no se vayan. Ya salen de eso. Ya salen de eso y se van. No, él hacia allá. Y Que la visita va para allá, entonces. de la visita solo esa gente son grandes. Pero muchachos, ¿No comieron ya? Dele chance a esa visita. No, ellos tienen chance, no. ¿Y qué dificultades que tuvo su familia en el pasado, usted se acuerda? ¿Qué dificultades que pasaron, usted se acuerda? ¿Cómo a nivel de campesinos? Imagínate. A pesar de que quizás en ese campo era una gente que económicamente, pero se pasaba trabajo. Por ejemplo, yo recuerdo, hay historia, porque antes los abuelos no hablaban tanto, que tenían que salir a vender, y mi abuela vendía ropa o a comprar lejísimos caballos. Muchos los hijos más grandes de ella. Entonces, ya te digo, eso de mi mamá, porque de la otra parte, yo no recuerdo, o sea, no he oído ninguna historia en sus inicios. Esa gente que fueron de Copé y llegaron a Dajabón, no sé por qué razón. Esa familia se fueron trasladando a Dajabón, no sé cuál fue el motivo que ellos fueron. Trabajo a veces. Quizá algo, no sé, porque esa casa, eso fue un barrio que Trujillo hizo, donde ellos vivían en la fe. Eso fue Trujillo que le dio esa casa. Ok. ¿Y cuáles son los nombres de todos sus hermanos y hermanas? Y algo que les recuerde a cada uno de ellos según va diciendo el nombre. Mi hermano mayor, mi marido Jesús Cárdenas, era escritor, jugaba pelota, jugábamos pelota juntos prácticamente. Recuerdo muchas cosas de él. Y pelaba, Era barbero también. de joven. José Francisco Cárdenas, ese que se le servía, que está vivo. Usted conocía la historia de ese señor. Un servidor, William B. Cárdenas, Aníbal de Jesús Cárdenas y Domingo Antonio Cárdenas. ¿Y usted, Fio, se acuerda de todos los nombres de las hermanas y hermanos? Muy difícil. Bueno, por ejemplo, nosotros somos, hay 2 hermanas mayores que nosotros, Eneri y la otra es Nari. Entonces, del segundo matrimonio somos 3, Bereni, Zoila y yo. Con Nieves, Genaro tuvo 7 hijos. Será un chipián. Jocelyn, Javierito, Berky, Emma le dicen la China, Antonio Medrano, que es el que vive en Venezuela, Manuel y Sandy. Y falleció. Ese murió jovencito. Yo salí. Sí, yo le dije que ese murió enfermo, teníamos un problema de los riñones y murió a los 15 años. Había que dializar y había que hacer trasplante. ¿Qué tradiciones o costumbres que se hacían en su familia usted se acuerda? Bueno, las costumbres, vamos a decir, de Navidad, sí. Navidad y Semana Santa.
Es así, Navidad, sí. Semana Santa. En los campos, por muy pobre que fuera una familia, por ejemplo, en Navidad Los- se compartía. Los carnavales también se celebraron Sí. con más. En Navidad, el que no comió con relación a la carne, había como los campos de familias más pobres. Ese día, si había que darle la mitad, que yo un mulo, para que fulano no podía, de cerdo, y se le ayudaba. Y en Semana Santa, los abuelos míos, en Viernes Santo la leche no la vendían. Se la regalaban al que no tenía vaca. Eso está muy bien. No le cae. No peleen. Los abuelos vivían cerca de ustedes y No se pelea. si vivían lejos, ustedes iban comúnmente a visitarlos. Cuente lo que usted se acuerda de los abuelos. Por ejemplo, los abuelos por mi papá vivían en Dajabón. Quizás, No pelea. o sea, era casi muy ocasional. Yo pienso que ni siquiera cada año yo lo veía. No pelea. Pasaba más tiempo. Ok, no vivían con ustedes. No, pelea. entonces yo me crié sí, con los abuelos, mis abuelos, con mi mamá. No Esa es pelea. la parte que yo tuve contacto. No pelea. Tiempo. ¿Y En el usted? caso mío, yo viví un tiempo con mis abuelos maternos. Mi abuelo paterno, la abuela no la conocí. El abuelo por parte del papá sí nos visitaba. Vivíamos un poco distantes, tanto los maternos como los paternos. ¿Tiene tíos, tía, primo, que tenga algún recuerdo que usted quiera contar? ¿De algún tío, tía, primo, prima del pasado? ¿Algún recuerdo? ¿Algo que se acuerde? Bueno, de un tío o de los tíos, por el parte de mi papá. Recuerdo muy bien a tía Sergio que le gustaba cantar mucho, muy bonita. El canto. Yo todavía sabía, pero cantaba con una voz muy extraña. Pepín, que era pescador, me enseñó muchas cosas, a pescar y ese tipo de cosas. Y por el lado de mi mamá, hay un tío que fue casi, nos ayudó a criar, nos ayudó. Mira, Llamado Polo Peña. No sé por qué más contacto tuvimos por el parte de los tíos de la ¿Y de usted? de mi primo hay muchos que sí recuerdo mucho de ellos, a todos todavía. Vivos y muertos también lo recuerdo mucho de ellos. Yo, bueno, más que todo será de Aníbal, ese tío mayor con mi mamá, que era Aníbal, era tío, pero uno sentía, tú sabes, era un hombre que era muy exigente, celaba a todo el mundo, un hombre que sí, le celaba a la sobrina, un mujeriego también, un hombre muy hermoso. Aníbal, mira, Luis, Aníbal se parece, pero muy hermoso. Y era, o sea, era una persona que se preocupaba por nosotros, que era la sobrina que no teníamos mamá y papá muy ocasional. Porque nosotros nos criamos, fuimos de madre muerta y padre ausente. Porque Genaro lo veíamos quizás una vez al año. Y ya. ¿Y qué recuerdos tienen de la escuela? ¿Se acuerdan del nombre? ¿A qué escuela usted fue? ¿Qué se acuerda de allá? Mi primera escuela fue la escuela de Puerto Bonita. Mi primera maestra era una prima, que todavía está viva, Lidia Cárdenas. Era la escuelita de Estado de Palma, piso de tierra. Pululaba mucho lo que le llamábamos las niguas. Sufríamos de muchas niguas en esa época. En la escuela. Y ¿Qué es una nigua? la nigua era como especie de Un piojillo, pero que se le entraba, tú sabes que los niños andaban de casa. los pies, sobre todo las uñas. Los pies. Sí, y eso se le Eso infectaba. era propio de los cerdos. Y de los cerdos se No me transmitía recuerdo eso. Lo humano. a los humanos, pero no solamente eran los niños. comía las uñas, ¿verdad? Sí, sí. Se le entraba y Se se le parían, ponía. Adentro de las uñas. Sí, Omar, y eso se ponía arroz, Sí, le echaba pus. sí. Yo recuerdo eso. La nigua. Se llamaba Esa gente que se especialmente. andaba rápido hasta los viciados. Entonces, donde había polvo, o sea, no había cerdo, y el polvillo como que y se le entraban y la gente, no como un mosquito,
Sino que cuando tú te das cuenta, ya era porque tenía el Ya tenía- parásito tenía- ese ahí adentro, tenía- los dedos era. Se ve todavía, eso no cambió. Ya no se Es ve. posible que No, ya no, ya no. Ya no, ya todo el mundo está calzado. No tanto por el Y quizá calzado, ya eso a es veces hasta la extinguió. gente calzada sufría. quizá porque ya eso se extinguió. Era como de una un plaga. parásito, ¿no? una cosa. ¿Y usted, Pío, se acuerda qué escuela fue? ¿Cómo se Yo llamaba? fui a la misma escuela y mi primera maestra fue Milady. Milady, pero no, todavía está viva. Milady vive aquí en la Villa Magisterial, porque hace unos meses que me llamó. Ah, ok, fue en este año para la boda de Yomeri. Fue ella la que me llamó, que una hija era la que tenía la invitación. Y cuando usted estaba en la escuela, ¿se acuerda de las materias que más le gustaban y las que no le gustaban? En la escuela secundaria, primaria, ¿cuál? No, general. No era bueno. De la universidad la que me gustó fue la economía. En la primaria yo era muy conocedor de toda la secundaria, de la historia. Y en la primaria me gustaba la biología, la naturaleza. ¿Y usted, Pío, qué era lo que le gustaba? Yo, más que todo, al final también lo que hice fue cuartos naturales, porque me inclinaba ese fue. Tú sabes que antes existía eso, que tú decías cuarto matemática, filosofía y natural. ¿Cuáles usted considera que son sus virtudes, las cosas buenas de usted? Cosas buenas, muy buenas. Las virtudes. Que yo me considero bueno, soy amante de la naturaleza. Me gusta la agricultura, me gusta la pesca, me gusta la música, sobre todo practicarla. Ese es mi delirio. Me gusta todo lo que es la cultura. ¿Y usted, Pío? Bueno, yo creo que me gusta la honestidad. Tengo pocas amistades, pero valoro la amistad. Soy solidaria. Por cualquier persona, si me necesita, estoy dispuesta a cualquier cosa. Si necesito un momento, yo no escatimo esfuerzo, en momentos que me necesite, por difícil que sea, yo trato de estar ahí. Y de la niñez, ¿usted se recuerda algún desafío, alguna cosa difícil que le haya tocado vivir en su niñez? Papá, Bueno, yo pasé tampoco, pero papá nos mandaba, que sembraba maíz, y nos mandaba a nosotros a cuidar que las gallinas no se comieran el maíz. ¿Y eso era difícil? Por ejemplo, sol, Que no le caigan. así mismo, pero de sentido general, no es que nosotros pasamos tanto trabajo. Bueno, el trabajo nada más era de ir a la escuela, que había que caminar esos 3 kilómetros, pero de más cosas que tuvimos que hacer esfuerzo de ganar, no. Porque en ese campo era la familia que allá había tiempo que hasta que tenían quien le cocinara, quien ayudara en la casa. O sea, yo más que todo, papá nos mandaba eso, pero no más. ¿Y usted, Radame, qué se Bueno, acuerda? mi niñez- Dificultad. Mi niñez se envolvió dentro de muchas dificultades. Dificultades en el sentido de trabajo desde niño. O sea, bregando con animales, ordeñando, cuidando maíz, que los niños lo comieran, la gallina. Desde a tomar un machete para llevar, chapear. Y todo eso se estuvo moviendo todo mi ambiente hasta la adolescencia. ¿Y qué Omar, otra cosa, y perdón, para nosotros poder estudiar, que esto es algo que hay que recalcar, hubo que pasar trabajo. Por ejemplo, yo tuve que vivir en casa ajena para que me dejaran estudiar, para salir cuando yo vivía en Yeliza, me levantaba haciendo el sexto, a las 5 de la mañana.
tenía que fregar porque la señora tenía una ferretería de loza en la cocina y eso había que fregarlo diario, madre, que no se utilizaba. Sancochar un víveres, los víveres y comerme eso a las 6 de la mañana, que tú puedes saber que hambre no hay. No. Entonces salir a la avenida a esperar bola, para allá a Villavasque, los camiones que bajaban a comprar tomate y carbón, porque yo no tenía nadie que me dijera que para la merienda. Y entonces cuando salía de regreso había que seguir lo mismo, salir a la avenida y esperar la bola y tú llegar a las 3 de la tarde sin comer. Sí. Y a nivel de salud, ¿qué problema de salud usted ha tenido que enfrentar hasta el momento? Porque no sabemos de mañana, pero hasta ahora, ¿qué problema de salud ha tenido? Bueno, mi percance mayor de salud yo tuve fue una caída en 1971. Me fracturé varias costillas, brazos. De salud, congénita y cosas. Claro, los achaques de la edad, por ejemplo, el corazón, un tiempo acá, lo mío, la vista. Ya eso es todo lo que es lo mayor de dificultades que es. Nunca he sido operado de nada. Y yo, bueno, la artritis, creo que por herencia es posible que ya hasta el momento yo no tengo que tomar pastillas de presión todavía, ni de azúcar, o sea que esto ha sido, en ese sentido, he sido una privilegiada. ¿Fue la religión importante en la vida de su familia? ¿Qué